y último. Vamos a ser breves, vamos a hablar de forma muy concreta de qué es la obesidad placentaria mórbida, que como ustedes saben, básicamente es un término que engloba lo que tradicionalmente se conoce como atletismo placentario y todo el espectro del atletismo placentario, que incluye la placenta ínfeta y hiperfeta, que bueno, como ustedes saben, simplemente son grados cada vez mayores de infiltración trofoblástica, primero superando la residua, después ya al milímetro profundo, y por último ya cuando llega a la serosa y a los órganos adyacentes. El atletismo placentario, para hablar en términos generales de todo el espectro del atletismo o de la obesidad placentaria mórbida, ha venido incrementándose en los últimos años, y como pueden ver, su incidencia es paralela a la incidencia de cesáreas, es decir, este factor de riesgo principal que tenemos actualmente. Desafortunadamente en nuestro país tenemos de las tasas más altas que hay en todo el mundo, junto con Brasil, Argentina, Italia e Irak. Si bien es cierto que la cesárea es el factor de riesgo principal, también la placenta previa es un factor de riesgo esencial, y de hecho, aunque la placenta previa también aunque por sí misma aumenta la probabilidad de atletismo placentario, que ustedes pueden ver entre el 1 al 5% de las placentas previas son ácretas, y también, si bien es cierto que una cesárea incrementa el riesgo de placenta previa de 0.5 a 5%, es 10 veces más, que coincidan las dos tienen un efecto sinérgico. ¿Cómo? Bueno, una cesárea por sí sola, sin placenta previa, tiene un riesgo de 0.03% para atletismo. Sin embargo, si coincide esa una cesárea con una placenta previa, el riesgo se incrementa 100 veces. Y así nos vamos incrementando el número de cesáreas. Si coinciden con placenta previa, el riesgo se eleva de forma dramática. De tal forma que estos son los dos riesgos principales de atletismo placentario, que se influyen estos dos riesgos entre sí, pero también influyen de forma independiente en el riesgo de atletismo placentario. Otros factores de riesgo, bueno, son otras cirugías del útero, como ustedes comprenderán, y bueno, algunos otros factores de riesgo que se multicitan en la literatura es la edad materna avanzada y multiparidad. Aquí pongo si en realidad son factores independientes, porque la edad materna avanzada y la multiparidad en sí mismas son factores de riesgo para cirugía uterina, de tal forma que no sabemos en realidad si estos son factores de riesgo del todo independientes o simplemente van sesgados por los otros eventos que frecuentemente los acompañan. ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, para el feto, todo aquello que tiene que ver con nacimientos pretérmino y todas sus consecuencias. El nacimiento pretérmino saben ustedes que tiene muchas consecuencias, incluida la muerte perinatal. Y para la madre, pues la hemorragia masiva en el quirófano, que eventualmente pudiera llegar a culminar en la muerte de la madre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Detectando oportunamente y refiriendo también de forma oportuna, con el objetivo de disminuir tanto la morbi como la mortalidad perinatal y materna. ¿Cómo vamos a hacer esto? Usando los factores de riesgo que ya conocemos, cirugía uterina y placenta previa, usando el ultrasonido como la principal herramienta, sobre todo la escala de grises, y en ocasiones también asistiéndonos del Doppler, el 3D y la resonancia magnética. De esta última prácticamente no vamos a hablar por razones de tiempo. Antes de meterme de lleno en el tema, yo quisiera hacer, digamos, una crítica global del estado actual de todos los estudios que promueven el uso de esta metodología para la evaluación. Yo creo en ella, creo que hay que usarla, pero hay que saber usarla, y para saber usarla uno tiene que saber primero sus limitantes. La mayor parte, si no es que todos los estudios que están
están publicados en este tema tienen alguno de los siguientes problemas. Son estudios retrospectivos, diseños retrospectivos. No tienen un estándar de referencia objetivo. Generalmente ustedes se van a encontrar estudios que usan el examen histológico como el parámetro de estándar de referencia, es decir, el estándar con el que se compara el ultrasonido. Sin embargo, en la vida real, en la vida práctica, el examen histológico no siempre coincide con el comportamiento clínico. Es decir, lo ideal sería tener un criterio clínico intraquirúrgico para ponerlo como estándar de referencia y no el histológico. El histológico siempre lo vamos a tener nosotros de forma retrospectiva. Ya nosotros tomamos la decisión, ya le sacamos el útero a la paciente, ya hicimos lo que teníamos que hacer y ya después nos enteramos si fue o no un acretismo histológicamente confirmado, de tal forma que el estándar de referencia histológico en realidad no es el idóneo, pero bueno, nos tenemos que atener a lo que tenemos, reconociendo las limitantes. Otros problemas que tenemos es que los criterios ultrasonográficos son muy heterogéneos. Cada investigador define de forma distinta cada criterio ecográfico, Doppler o Doppler 3D. Cada estudio usa distintas combinaciones, entonces es complicado a veces encontrar comparatividad en cada uno de estos estudios. También, pues, dado que no es un fenómeno muy frecuente, las casuísticas suelen ser pequeñas, por lo tanto el espectro clínico es reducido y todos estos factores eventualmente impactan en una exactitud variable y por lo tanto vemos sensibilidades, especificidades, valores predictivos y likelihood ratios muy disímiles de publicación a publicación, aunque estén definidos estos parámetros de la misma forma. Y por último, y por si fuera poco, la reproducibilidad. Lo que a mí me da distinto a lo que le da al vecino y al otro vecino. Nos dan a veces cosas distintas. La reproducibilidad es muy cuestionable. Si nosotros comparamos entonces con los niveles de evidencia, que no son los mismos de intervención, ensayo clínico autorizado, cortes, en fin, como se estadifican los niveles de evidencia, para pruebas diagnósticas es distinto. La mayor parte de ellos tienen alguna carencia y diríamos que en el mejor de las circunstancias sería un nivel 2 de todos los estudios que vamos a hablar a continuación. Es decir, no tenemos un nivel 1 para prueba diagnóstica en lo que se refiere a decir datos de tal muerte. Y también, por último, habrá que aclarar que los hallazgos de los que hablemos son solo aplicables a placentas anteriores implantadas en zona de cirugía de útero. Es básicamente porque las placentas posteriores, esas ocultaciones son dificilísimas de evaluar. ¿Qué nos podemos encontrar en el primer trimestre? Estudios retrospectivos han visto que mujeres que desarrollan datos clínicos que orillan al cirujano a sacar el útero, de forma retrospectiva se van a ver qué pasó, empiezan a ver los ultrasonidos del primer trimestre y se encuentran que muchas de ellas presentan embarazos muy pegaditos al cérvix, en el segmento inferior del útero. Si ven el cérvix aquí, se ve claramente, y aquí está el negocio. Es decir, un embarazo muy cerca del cérvix en pacientes con estos dos factores clínicos que hemos estado hablando, placenta previa y cirugía uterina, sería sugestivo. Aquí el punto es que, si bien es cierto que pacientes que ya presentaron este evento y nosotros nos vamos al pasado y vemos cómo se comportó, decimos esto podría ser un factor de sospecha. ¿Cuántas pacientes que no tienen en realidad un acretismo placentario pueden presentar este mismo signo? Eso no está determinado. Eso no está determinado. Por lo tanto, uno no puede tener este hallazgo y decir hay que intervenir. Lo que uno tiene que decir es cuidado, hay que vigilar, porque tiene dos factores de riesgo y uno más desde el primer trimestre en ultrasonido. A esta paciente hay que vigilar. ¿Qué nos podemos encontrar más adelante? Básicamente 4 signos. Lagunas irregulares, las típicas que se dicen de queso suizo en la placenta, que típicamente están perfundidas por un flujo de alta velocidad y baja resistencia. El segundo de los marcadores, pérdida de espacio retroplacentario, ya lo veremos, que lo que sugiere generalmente es invasión que supera la deciduo basal. Miometrio menor de 1 milímetro, que lo que sugiere es destrucción miometral por parte del trofoblasto.
Y por último, interfase de la vejiga serosa irregular e hipervascularizada. Este flujo es de alta velocidad, turbulento y caótico, que habitualmente incluye la vejiga. Entonces, este es el signo típico de queso suizo. Ustedes pueden ver cómo son zonas hipoecoicas, irregulares, que se ha sugerido tienen una cierta graduación. Hay cuatro grados. La grado 0 es donde no hay, la grado 1 es donde hay de 1 a 3 de estas imágenes, de 3 a 6, que sería el grado 2, y más de 6 sería la grado 3. De la grado 2 en adelante, como pueden ver en el último renglón, en este estudio de Young, del grado 2 en adelante, el valor predictivo negativo es prácticamente del 100%. Esto quiere decir que este signo, al igual que el que sigue, puede ser usado para disminuir notablemente la probabilidad de acretismo placentario. Tienen una sensibilidad muy alta, también lo pueden ver, pero característicamente una prueba que tiene una sensibilidad muy alta también va a tener un valor predictivo negativo altísimo. De tal forma que yo tengo una paciente que tiene estos dos factores de riesgo, pero yo encuentro estas lagunas irregulares y el que sigue del que vamos a hablar, y entonces el riesgo disminuye mucho. Y entonces eso sería una gran utilidad del ultrasonido en el manejo de estas pacientes. Es importante que las lagunas no se confundan con esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Es una mola. No hay que confundirse, cuidado. Y tampoco hay que confundirse con los lagos placentarios, que son muy comunes, que son avasculares, que son bien redondeados, que no son amorfos como las lagunas de queso suizo, y que generalmente son superficiales. ¿A qué se refiere que sean superficiales? Que se acercan a la placa corial, es decir, a la cara fetal, no a la deciduobasal, que esa es la cara materna, que es donde se acercan generalmente las lagunas. Este es el segundo signo del que hablamos. Vean el valor predictivo negativo que tiene, también muy alto. Entonces, si tenemos estos dos signos, en donde no hay dos signos negativos, donde no hay lagunas placentarias, como podemos ver aquí, y aparte vemos esta interfase bien definida, sin ningún problema, entre la placenta y el miometrio, esta línea hipoecoica bien definida, entonces disminuiríamos muchísimo el riesgo de un acretismo. Aquí vean, este es un caso en donde esta línea está totalmente irregular, si lo pueden ver, y además vean aquí, ¿qué es esto? Son las lagunas. Entonces estamos viendo dos, entonces tenemos dos factores de riesgo, y dos factores de riesgo en ultrasonido, aguas, esta paciente pueden ser falsos positivos, pueden ser falsos positivos. Esas son las grandes desventajas que tienen estos dos marcadores. De estar ausentes nos disminuyen muchísimo la probabilidad, casi nos descartan la posibilidad de que hubiera un acretismo, pero de estar presentes pueden ser falsos positivos, entonces cuidado. Lo mejor es derivar a la paciente si es que se tiene digamos, una infraestructura no lo suficientemente robusta. ¿Para qué? Para que en el momento de la resolución del embarazo, en caso de que este paciente tuviera acretismo, pues no la vayamos a meter en problemas y no haya los otros riesgos. Como les decía, las placentas, las lagunas placentarias y la falta de la zona clara hipoecoica retroplacentaria se presenta en placentas normales, no en acretismo. Entonces, cuidado con esos hallazgos. No hay que afirmar, hay que decir, hay datos de sospecha. Como tampoco cuando uno tiene una translucencia nucal gruesa le puede decir al paciente, tiene síndrome de Down, le tiene que decir, cuidado, hay datos de sospecha, hay que hacer pruebas adicionales, nada más, pero no alertar más allá de que hay un dato de sospecha. A menos de que sea extremo, ¿no? Si mide 6 milímetros de translucencia nucal, no es muy llamativo, o hay datos múltiples. El tercer signo es el grosor miometrial, normalmente mide 4 milímetros, más o menos, 1 milímetro, pero cuando es menor de 1 milímetro, este dato y el que sigue, los últimos dos de los que vamos a hablar, tienen un valor predictivo positivo muy alto. Aquí el valor predictivo negativo no está tan alto, el valor predictivo positivo es muy alto. Este signo y el que sigue son muy sugestivos de grados avanzados de acretismo placentario, es decir, me refiero al incretismo y al pecretismo.
Decíamos que un grosor disminuido nos habla de destrucción miometrial por parte del trofoblasta. Entonces ahí nosotros vemos un miometrio muy delgadito, aguas. Esta paciente puede tener no solamente acretismo, sino un grado avanzado de adhesividad placentaria mórbida. Cuidado. Ahora, el que esté normal, este signo, tampoco descarta. Aguas. Aquí es al contrario, la interpretación es al contrario que los otros dos. ¿Sí? Si están normales, casi nos descartan los primeros dos, la posibilidad de acretismo. Pero si están presentes pueden ser falsos positivos. Aquí, si están presentes, casi seguro está presente la enfermedad, y si están normales, no se descarta el problema. La interfase serosa vejiga anormal, aquí ustedes pueden ver cómo está inclusive una lesión exofítica sobre la vejiga, vascularizada. Lo mismo, tiene una especificidad altísima y por lo tanto un valor predictivo positivo muy alto. Esto nos sugiere pervertismo. Cuidado, estas pacientes hay que tenerlas, pero con pinzas. Aquí hay otros casos en donde ustedes pueden ver la interfase adelgazada en muchos sitios, con un miometrio adelgazadísimo, como pueden ver aquí. Aquí también algunos segmentos de adelgazamiento, como pueden ver acá. Cuidado con estos signos porque pueden ser muy sugestivos, no nomás de acretismo, sino de grados avanzados de acretismo. Más allá del uso individual de cada uno de estos factores, algunos investigadores se han dado a la tarea de hacer índices que toman en cuenta varios, e inclusive algunos datos Doppler, como los vasos en puente, que les llaman aquí, aunque tienen un factor ponderado menor, pero también los ponen como un factor importante, y parece que sí aportan información adicional al solo cuestionamiento o a la sola presencia de antecedentes como cesáreas y placenta previa presentes. Es decir, cuando nosotros vemos qué áreas por debajo de la curva tienen solamente los antecedentes, estos dos antecedentes clínicos, tiene un 0.8 de área bajo la curva, y si nosotros agregamos todos estos factores, se va de 80 a 87, es decir, que parece que estos factores sí nos están aportando información relevante independiente a la clínica. Doppler color y 3D. Ahí están todos los factores que se han descrito en estas dos técnicas. Si las leen se van a dar cuenta que, igual que la escala de grises, son muy subjetivas, y por eso es que el ACOG dice que, como pueden leer ahí, la ultrasonografía en escala de grises por sí sola tiene una sensibilidad entre el 77 y el 87% y una especificidad del 96 al 98% con esos valores predictivos. Y que la adición de Doppler color tridimensional y Power Angio o Doppler poder no incrementa significativamente la información. No obstante, la verdad, seamos realistas, o sea, ya uno está ahí, es muy difícil no poner el Doppler, y la verdad es que uno se queda mucho más tranquilo ver imágenes en Doppler, sobre todo cuando estamos hablando de grados avanzados de infiltración. Te queda una idea mucho más clara de que efectivamente el flujo va hasta la interfase vesical, ¿no? Hasta ahí podemos llegar a ver, como lo vimos en las imágenes previas. Vean ustedes cómo la sensibilidad y especificidad del ultrasonido en promedio no es distinta que la de Doppler. No obstante, muchos investigadores siguen pensando que la adición de estos factores, por ejemplo, vean la excelente especificidad que tienen los criterios de 3D, son altísimos. Más aún, se pueden 2 minutitos, sí. Más allá se puede ver un cierto grado de predicción en relación a la invasión placentaria. El ultrasonido suele ser muy bueno.